El 14 de junio de 1928 nació en Rosario, Argentina, Ernesto Che Guevara de la Serna, hombre y revolucionario admirable por su incansable lucha a favor de la emancipación de los pueblos, también por sus valores como ser humano y por la coherencia inquebrantable que advertimos entre su pensamiento y acción. Sobre el Che Guevara conversamos en los próximos minutos con Aleida Guevara March, quien nos prestigia sin dudas con su presencia. Hija del Che y también directora del centro de estudios que lleva el nombre del guerrillero heroico. Aleida, gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes, pero tengo que aclarar algo. La directora sigue siendo mi mamá. Yo vendré en un futuro, pero por ahora es ella y que dure muchos años, de verdad. Eso es correcto. Vamos a comenzar, Aleida, nuestro diálogo haciendo referencia a que a 96 años de su nacimiento, ¿por qué el Che continúa siendo para tantos jóvenes alrededor del mundo, no solamente de Cuba, un ejemplo? Lo siguen estudiando, siguen tomando sus ideas, su pensamiento, compartiéndolo. Mira, el Che es un hombre, como tú decías, muy coherente. Es decir, no solamente decía lo que pensaba, sino que lo hacía. Y nunca le pidió a nadie que hiciera algo que no era capaz de hacer él primero. Eso marca, digamos, que la diferencia, ¿no? Porque cuando hay un dirigente en cualquier nivel que guía con su ejemplo, que muestra con su propia vida lo que está diciendo, la gente lo sigue. Y además, te digo, lo recuerda eternamente. Es una cosa muy hermosa. Su radicalidad también lo hizo más seguido. Yo pienso que más que la radicalidad, como tú dices, es la objetividad. Porque papi era un hombre que había conocido toda la teoría marxista, pero es en Cuba donde él empieza a llevarlo a la práctica. Y una de las cosas, por ejemplo, que él comienza desde el primer momento es el trabajo voluntario. Porque él decía que era una manera de crear conciencia, pero a la misma vez de mostrar a distintas esferas de la sociedad la importancia que cada uno de nosotros tenemos con nuestro trabajo para crear una nueva sociedad. Yo te digo por experiencia propia, porque siendo estudiante de medicina fui un día a cortar caña, húmeda y seca. Y a partir de ese día yo beso el piso por donde pase un cañero cubano. Te lo digo sinceramente, porque ese trabajo es infrahumano. Entonces, pensar que yo estudié mi carrera gratuitamente, porque había hombres y mujeres que se levantaban a las 4 de la mañana para hacer los cortes de caña y que Cuba pudiera tener algo para cambiar su sociedad desde el punto de vista material, la verdad es que no tengo cómo agradecerle. Y el trabajo voluntario me enseñó eso. El trabajo voluntario, el marxismo, el hombre en el centro de la acción. ¿Cuánto, me pregunto, haciendo referencia al trabajo que hace el Centro de Estudios, cuánto influyó el gusto por la lectura en el Che para su entendimiento de los procesos estos de transformación social y los cambios para llegar a una sociedad más soberana, más independiente? Porque el Che era un gran lector. Mi padre era un asmático severo y comienza su enfermedad como al año de edad aproximadamente. En esa época, estamos hablando de 1929, no había medicamentos para el asma. Si hoy es difícil, imagínate en aquella época, ¿no? Así que muchos días está en cama, no puede ir a la escuela frecuentemente. Y mi abuelo comienza a leerle hasta que él ya maneja la lectura y entonces lee él solo durante horas interminables de enfermedad, de estar en reposo, lee todos los libros que le caen. Decía mi abuelo, y eso siempre lo digo entre comillas, pues o sea que los abuelos exageran un poco. Sí, sí. Decía mi abuelo que a los 11 años mi papá había leído una biblioteca de más de 1000 libros, decía él. Lo que sí es cierto es que papi en un momento comenta que la primera vez que leyó El Capital no entendió nada, pero siguió leyéndolo. Y en el último Capital que tenemos de él aquí en Cuba, a las márgenes del libro, hay anotado esto, cómo lo hago en Cuba, esto, cómo lo puedo crear en Cuba. Es decir, ya no solamente lo entendió, sino que lo llevó a la práctica en una sociedad diferente a la que crearon El Capital. Y eso es algo que caracteriza al Che, ¿no? Es decir, no es solamente un lector, es un lector que aprende de la lectura y la practica. Trata de llevar a la práctica sus conocimientos. Es así.
Si Donmas entonces ha aprendido sin repeticiones de memoria, el marxismo y la revolución también son claves para lograr la emancipación del ser humano por la que luchó el Che Guevara. Entonces, si hablamos de esa coherencia que hacíamos alusión al inicio, el Che fue alimentándose poco a poco con estas lecturas, con esos fundamentos y llegó hasta la práctica. Lo aprendido lo puso en práctica. ¿Qué destacaría usted de estos elementos que fue incorporando a lo largo de los años y que sirvió de puente Cuba para concretarlo? Mira, yo pienso que Cuba le da a él una oportunidad extraordinaria. Ciprón es un hombre con un gran conocimiento teórico, ha leído muchísimo. Su primer viaje por América Latina le descubre un mundo muy diferente quizás a lo que él conocía en su casa, porque era de clase media, no rica, pero clase media. Y cuando comienza a hacer despertar de su conciencia por Latinoamérica, ese hombre joven de apenas 23 años, 24 años, decide que hay que hacer algo más. Es decir, él es médico, él soñaba con hacer una investigación, hacerse famoso, ¿no? Como mucha gente lo ha soñado. Como muchos jóvenes. Claro, pero en este caso ese joven se da cuenta de, por ejemplo, para tener un médico revolucionario y que cumpla con su función social como médico, hace falta revolución. Y eso él lo ve en Cuba, lo practica en Cuba. Y por eso es que es tan exigente toda su vida, porque él trata que este proceso revolucionario sea siempre el más limpio, el más puro, el más consecuente con su pueblo. Y eso es quizás lo que hace que hoy lo sigamos recordando con tanto cariño y tanto respeto. Aleida, sin dudas la empatía que surgió entre Fidel y el Che cuando se conocieron en la capital mexicana por allá por 1956 ha sido escrita, ha sido narrada por ambos, pero desde lo familiar. ¿Cómo usted describiría esa relación que los unió a ambos? Hay cosas muy lindas que han dicho uno del otro, de verdad. Pero yo tengo la experiencia personal de sentir que a pesar de que mi papá faltó de nuestras vidas cuando éramos muy pequeños, mi tío Fidel fue para mí ese padre. Sí, yo me crié y tengo el privilegio de decir, tengo dos padres, de verdad. Tío fue conmigo algo impresionante en el sentido de estar atento a las cosas que necesitábamos. Mi mamá, por ejemplo, cuando muere papi, ella me advierte, tu tío Fidel te va a venir a buscar y te va a decir qué tú quieres. Y tú no puedes pedir nada, me dijo. Efectivamente, tío me vino a buscar, me llevó a su casa, que ya yo la conocía, pero mucho tiempo había ido con él a distintas partes, y me dice, ¿qué tú quieres? Ellos, claro, no pueden sustituir la falta del padre, no pueden, ellos tienen su propia familia, su propio mundo. Pero para tío, mi papá es como si no hubiera muerto nunca, ¿no? Es una cosa muy hermosa. En ese momento yo me acuerdo que señalé hacia la pared, porque ellos tenían allí, Celia tenía 4 cuadros. Uno era la guajira, el guajiro, la guajirita y el guajirito. Y yo señalé con mi dedito el guajirito. Y lo tengo todavía hoy en mi casa. Lo desmontó y me lo dio. Era una obra de arte, pero me lo dio así simplemente. Cuando te digo, he vivido, he crecido con tío, una vez pude preguntarle si había habido alguna discusión de verdad entre ellos dos, ¿no? Y me dijo, sí, cuando todos fuimos tomados presos en México, por ejemplo, yo di la orientación de que nadie podía decir su ideología, que nadie podía hablar de este tema. ¿Qué crees que hizo tu papá? No solamente demostró que era comunista, sino que discutió con el esbirro de la cárcel sobre la personalidad de Stalin. Resultado, a todos nos dejaron libres excepto a él y a otro compañero. Y digo, ¿y qué tú hiciste entonces? Fui a discutir con él, me dice. Y fui, discutí, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Que me di cuenta que tu papá no podía decir mentira ni aunque le fuera la vida en ello. Y entonces, ¿qué hiciste? Sacarlo de la cárcel, ¿qué voy a hacer? No quedaba otra, ¿no? Pero esa noche que estamos hablando esas cosas, yo me empiezo a sonreír. Y mi tío me mira y me dice, ¿y tú de qué te estás sonriendo? Digo, tío, no te das cuenta, pero tú hablas de mi papá como si estuviera presente. Y él me miró muy serio y me dijo, no, es que tu papá está presente.
Eso fue una de las cosas más lindas que me ha pasado en mi vida. Impresionante. Son momentos que marcan sin dudas la vida de los seres humanos. Pero fíjate, bueno, Fidel y él hicieron siempre una conexión muy hermosa, pero también otros hombres nuestros, Oscar Fernández Mel, Ramiro Valdés. Cuando yo tengo a mi hija mayor, que fue cesárea, abro los ojos de la anestesia y veo a Ramiro y a Oscar Fernández Mel vestido de verde de salón. Le digo, ¿ustedes qué hacen aquí? Y Ramiro me dijo, como no está tu papá, estamos nosotros. Esas son cosas que tú guardas como algo intenso y además te hace querer más a tu papá, porque gracias a él tengo tantos tíos y tengo tanta gente que me quiere, ¿no? Gracias a él. Y el Che sí está presente, tenías razón también, Fidel. Seguro. Hay muchos elementos, Aleida, dentro del pensamiento económico del Che que son muy necesarios para la Cuba de hoy, para el difícil contexto que está viviendo no solamente el país, sino también el mundo. ¿Cuáles usted mencionaría de esos elementos que defendió en su pensamiento político económico? Mira, yo pienso que papi va marcando pautas en todo momento, ¿no? Por ejemplo, cuando habla del cuadro de la revolución, el dirigente revolucionario, qué clase de dirigente tiene que ser, cómo tiene que ser, la ética revolucionaria, que es un principio inviolable para nosotros, la honestidad, la transparencia, el no vivir diferente a tu pueblo, no diferenciarte absolutamente en nada porque por ahí entra la corrupción. Es decir, toda una serie de principios que papi va marcando con su propia vida que a veces uno dice, bueno, no es fácil igualar al argentino, la verdad es que es difícil. Sí, la vara es altísima. Es muy alta, pero si él pudo, nosotros también. Esa es la realidad, es decir, no era un dios ni un semidios, era un ser humano igual que todos nosotros. La cuestión es valorar a tu alrededor al ser humano, respetarlo, escucharlo y tenerlo en cuenta. Eso es muy importante para cualquier revolucionario y mi papá lo cumple a cabalidad. Escucha a su gente y trabaja por esa gente. Hay una frase de mi papá que para mí es emblemática, cuando él dijo, la calidad es el respeto al pueblo. Eso es una cosa tan sencillita, pero con tanto peso. Es decir, cuando nosotros logramos hacer algo de verdad, como estas vacunas, por ejemplo, para el COVID, le estamos dando respeto al pueblo. Cuando no las hacemos así, entonces fallamos, estamos fallando. Y eso es una de las cosas que el Che fue siempre muy exigente, muy crítico. Hay miles de anécdotas en ese sentido, ¿no?, con mi papá. Pero yo creo que lo más importante es profundizar en lo que él nos decía, estudiarlo y llevarlo a nuestra actualidad. Nos puede ayudar muchísimo. Puede ser un instrumento de vida muy importante para nosotros. Y de supervivencia, además, para los momentos que vive Cuba. Sobre todo para eso, es decir, para nuestra revolución, las nuevas generaciones, la importancia que él le daba a los jóvenes. ¿Te acuerdas, no? Cuando decía, la juventud es la arcilla maleable donde se puede crear un hombre nuevo. Pero papi es un hombre también romántico, ¿te acuerdas? Él es el que inicia el tirar flores a Camilo en el mar, por ejemplo. Y dice una cosa preciosa de Camilo cuando dijo, Camilo en su renuevo continuo e inmortal es la imagen del pueblo. O si no, cuando Fidel dijo, si queremos tener un modelo de hombre, un modelo para que nuestros hijos lo sigan, ese es el Che. Y lo dijo Fidel. Entonces, en ese aspecto yo creo que tenemos que trabajar mucho. Tenemos que hacer llegar estas imágenes del Che, su conocimiento, su acción revolucionaria a la actualidad, pero mucho más presente, no en fechas como esta, sino todos los días, para empapar a nuestras nuevas generaciones de la necesidad de ser un hombre nuevo. Es así. El verdadero revolucionario está movido por grandes sentimientos de amor. Yo le propongo a Aleida hacer una pausa en nuestra conversación y al regreso estaremos acercándonos a la labor que desempeña el Centro de Estudios Ernesto Che Guevara y la labor que allí se realiza para preservar la vida y obra del guerrillero heroico. Ustedes no se aparten, continuamos en tiempo real.